Y bueno, seguimos aquí con mi amigo Marcelito Álvarez y el gran Nicolás de Naros arriba en los cielos. Acaba de llegar el abuelo de Heidi con un pullover al tono. Falta copo de nieve nomás y ya estamos todos. ¿Se acuerda del perro, compañero, el perro del abuelo de Heidi? No, ¿No se sinceramente, acuerda del perro no, del abuelo de Heidi? No sea el pendejo, Álvarez. pero no miraba. No miró Heidi nunca. No, Usted no tiene infancia, Álvarez. Gracias, le agradezco mucho. Soy amigo del abuelo Heidi, debo reconocerlo. Quedamos Pedrito, que era el pastor, y yo. Somos los dos únicos amigos que le quedaron, porque ni Clarita le quedó. Eh, y le digo feliz día al amigo al abuelo de Heidi, que en este caso es uno de los pocos amigos que tengo aquí en la provincia. Así que feliz día, amigo. Que la pasen muy bien. No me invitó a cenar, pero no importa, lo quiero igual. Pero no importa, lo quiero igual. Yo dije, me voy a invitar como un asado o algo, pero no, no ocurrió. Se quedó sin Levac. No, la Levac la tiene Álvarez. ¿No sabías? Y los botes los tiene Almirón. A Almirón algunos y al Alarcón otros. Los tienen, los botes los tienen ellos. ¿No sabías? Son ellos los que tienen los bonos. botes por la zona donde vive el Arcón tiene que tener sí o sí. No, no, él tiene bonos del Tesoro Nacional. Llueve un poquito y se Él tiene complica. bonos del Tesoro Nacional. Tiene más del 74% de ganancia mensual. ¿Sabías? Él viene a trabajar para despuntar el vicio Sí, nomás. Porque el resto lo hace de puro voluntarismo. ¿Cierto, Alarcón? Usted no necesita nada, ¿verdad? Es más, está a punto de poner un multimedio nuevo en la provincia. ¿Sabés de pelete que estoy armando con esto? sí, no. Después va a tener una declaración jurada terrible tiene que tener el Arcón. ¿Lo tenés? Y lo tenemos al gran Artemio López del otro lado. Primero que nada, agradecerle por este tiempo que se toma para atendernos. ¿Cómo andás, Artemio? Jorge Grés te saluda, mi compañero Gustavo Alarcón. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Todo bien? Acá estamos viendo la marcha de repudio a la presencia de la GARC y, bueno, en general al FMI y lo que implica normalmente y seguramente con más virulencia esta vez seguir las políticas que ellos diseñan con sus planes de ajuste, ¿no? Ante todo, Artemio, gracias por bancarnos y por atendernos. Primero que nada, gracias a nivel personal, te las doy públicamente. Gracias de verdad. No, ¿por qué? Porque al contrario, para mí yo les agradezco porque la verdad que me llamen de la provincia y que además pueda hablar con la libertad que hablo con ustedes en este momento donde hay clausura de todo tipo, de prensa, de posibilidad de expresar libremente las opiniones, de siquiera disentir, es muy valorable y en particular además porque me interesa llegar con la palabra a las provincias tan importantes como Chaco y bueno, y acá estoy dispuesto para charlar con ustedes. Che, lo primero que te quiero preguntar, Artemio, es, ¿están preocupados porque Cristina le gane la elección de 2019? Porque los noto como un poco nerviosos. El otro día te vienen Sí. involucrados, estaban un poco, te diría que se les hizo encima, ¿eh? El gobierno está en una situación muy crítica, porque desde el punto de vista socioeconómico, este es el peor ajuste desde que yo tengo memoria, desde la recuperación democrática, obviemos el gobierno de la Rúa, porque ni siquiera haber sido considerado gobierno, pero el daño social y en particular sobre los sectores medios bajos y populares que ha infringido Macri en 2 años y medio es inédito. Hoy me acaba de llegar, por ejemplo, endeudamiento, me acaba de llegar el informe de la Fundación Germán Abdala, 87% en la ratio PBI deuda. Desempleo, me acaba de llevar el informe del CESO, que ellos relevan los grandes conurbanos, en el Gran Rosario está en el 13% de desempleo. Cuando arrancó Macri no llegaba a 6. Caída salarial. Las paritarias se cerraron en promedio estos tramos en torno al 20%, todas las consultoras, incluidas el gobierno, ya indican que la referencia inflacionaria para este año está por sobre el 30, probablemente cerca del 35, y alimentos y bebidas, que es lo definitivo para los hogares populares, por arriba del 40. O sea que estamos hablando de pérdida del poder adquisitivo, el salario formal
de entre 15 y 20 puntos. Lo mismo sucede con el trabajo informal, y que se ajusta mucho menos por inflación, jubilaciones y pensiones, y tenemos que también pensar de un ajuste que va a estar por debajo al menos 20 puntos de la pauta inflacionaria, con lo cual, desde el punto de vista de antecedentes, esta caída en el poder adquisitivo del salario, bueno, solo en la crisis que nos metió la última oleada neoliberal en el 2001 y que emergimos a partir del año 2003 bajo el gobierno de Néstor, pero en democracia esta calamidad, ninguna antecedente. No sé, indicadores que tomes de inversión, obviamente récord de caída en la inversión, en las inversiones, el récord de déficit fiscal, de financiamiento estatal. Hay previsto despidos, suspensiones en el Estado como forma de, entre comillas, ahorro. Y lo más grave, que yo creo lo más grave, desde el punto de vista institucional, un vaciamiento de la autoridad y del poder político notable. Siempre a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, o los organismos de crédito, asuman el nombre que asuman, en todo el planeta, a las restricciones en materia de herramientas de política económica. Ya prácticamente el gobierno no decide nada, ponen pauta inflacionaria, O sea, el tipo de recorte que debe hacer. vos me estás contando, Artemio, más o menos yo entiendo lo mismo, pero vos me decís Sí. que a Macri le licúan el poder, que Macri ya no decide ni cuándo va al Bueno, baño con Lagarde. a Macri, a todo lo que están condicionados de esta manera para realizar política económica doméstica. Le pasó a De la Rúa, que terminó prisionero de un megacanje que bueno, nunca se concretó, pero lo llevó a la ruina definitiva en términos de poder político. Finalmente se terminó licuando absolutamente ese poder, lamentablemente, y entramos en una situación institucional muy peligrosa. Le pasó también a Dilma Rousseff en Brasil, que prometió realizar en el segundo mandato una política de expansión, de integración y heterodoxa, y terminó haciendo la política que criticaba en Aécio Neves, realizando un ajuste ortodoxo, puso el Ministerio de Economía en manos de exfuncionarios del FMI, y terminó de 70 puntos de popularidad, a los 18 meses tenía 9. Le pasó a Alexis Tsipras, lo obligaron hasta desconocer el resultado del referéndum, donde el pueblo griego de manera contundente rechazaba el ajuste, los recortes propuestos por el Fondo Monetario, el tipo de refinanciación de la deuda. Bueno, hubo que rechazarlo. Eso obviamente provocó crisis política, crisis en el partido Syriza y una caída en la popularidad de Tsipras notable. No te dejan definir primero la política económica y después no tenés poder político. Eso pasó no veo por qué, únicamente porque se llama Macri, debe creer que no le va a pasar. Ya estuvieron ustedes viendo la última conferencia de prensa, Sí, claro. un presidente opacado, donde la imagen ya se notaba claramente que ahí había cualquier cosa menos capacidad de decidir política, ¿no? Artemio López, buenas tardes. Marcelo Álvarez es mi nombre. Le quería preguntar Hola, a propósito de esto. Hace un par de días se cambió la postura por parte del gobierno con respecto a las conferencias de prensa. Empezaron a hacerse un poco cargo de lo que estaba pasando, lo cual antes simplemente se atribuía a la supuesta pesada herencia. ¿A qué atribuye este cambio de gobierno? ¿No les quedó otra, un sincericidio por parte del gobierno? Sí, bueno, ¿sabe qué pasa? Que los gobiernos, cuando se enamoran de las herramientas que en algún momento, comunicacionales, políticas, incluso económicas, que en algún momento les dieron resultado y las ritualizan, finalmente terminan atrapados en un laberinto sin salida. Obviamente, el efecto político de consenso que generaba apelar a la pesada herencia en el primer año de gestión no es el mismo que en el segundo, y menos ahora, donde ya lo que se observa son los efectos de la política que llevó adelante Cambiemos de manera plena: caída del salario, caída del consumo, endeudamiento. Eso no tiene nada que ver con lo que recibieron en términos de herencia. Por lo tanto, los efectos de opinión pública son nulos, esas apelaciones ya no sirven más. Y la conferencia de prensa es un recurso habitual, seguramente querrán diferenciarse también del gobierno anterior porque no hacían, pero la verdad, porque no hacía conferencia de prensa, pero al ciudadano de pie, sinceramente, las conferencias de prensa siempre le importaron poco, y además, le digo la verdad, esa conferencia de prensa en particular fue bochornosa. En particular, creo que fue la peor desde la recuperación democrática. A la sucesión de mentiras a la que nos tiene acostumbrado el presidente, mintió el número de puestos de trabajo, mintió el nivel de inversión no recibida, el nivel de crecimiento esperado, todo, una saga de mentiras encadenadas unas con otras. Terminó además pronosticando inflación.
pronosticando nuevamente que van a tener 10 puntos de inflación. Tuvimos el mismo pronóstico este año, 10, después 15, después 20, después dijeron no sabemos, terminamos con 35. Es una cosa bastante impactante, pero vuelvo a insistir, eso no es nada porque eso es parte del folclore que nos tiene acostumbrado Cambiemos. Lo que sí es grave, y se vio, es que efectivamente por primera vez la capacidad de decidir política doméstica por parte del presidente, del gobierno, de la figura presidencial condensa el poder local, político local, está muy recortada y muy disminuida. Y eso es gravoso para el conjunto de los argentinos. Hayamos votado a Macri o no, porque cualquiera sea el rumbo de nuestro voto, la verdad es que la gente eligió un presidente para que gobierne y no delegó ese gobierno a los burócratas de un organismo de crédito. Y hoy tenemos la paradoja de que nos gobierna el ajuste, nos gobierna el Fondo Monetario, una burocracia de funcionarios que ni siquiera conocemos y está fijando el rumbo, ya no solo de cómo va a acontecer a nosotros hoy, ciudadanos argentinos de pie, sino a nuestras futuras generaciones. Están plantando un escenario de compromiso, gente que ni siquiera decidimos quién y elegimos quiénes son, un escenario de compromiso generacional muy, yo le diría, pesado, muy gravoso y de difícil solución. No, realmente es lamentable desde el punto de vista socioeconómico, político, pero también institucional. Nos gobierna alguien que no elegimos. ¿Quién es Lagarde? ¿Quiénes son los funcionarios del fondo? ¿Cuál es la soberanía que tienen ellos para tomar decisiones sobre el rumbo de nuestras vidas? Es lamentable. Yo le asigno a Macri esa legitimidad, pero no a todos estos tinterillos que ni siquiera conocemos. Totalmente de acuerdo. Pero más allá de esto, te voy a llevar al terreno de los números, Artemio. Hoy hay mucha especulación de qué pasa con Cristina en un balotaje, qué pasa si va Vidal, qué pasa si va Macri, qué pasa si va uno, qué pasa si va otro. ¿Quién le gana a Macri hoy y quién le gana a Vidal hoy, si es posible ganarles, o si no hay nadie que les pueda ganar? ¿Quiénes son los candidatos que hoy, según tu lectura, no solo de tus números, sino en general, quiénes pueden ganarle al PRO hoy? Bueno, mira, hagamos un análisis pequeño, un breve análisis retrospectivo. En el 2017, realizando políticas heterodoxas que hoy no pueden realizar, o sea, con obra pública en provincia de Buenos Aires, transfiriendo recursos en sectores medios y medio bajos a través de crédito, actualizando salarios, planes sociales, jubilaciones y pensiones en línea con la inflación, cosa que hoy ya vimos, no están haciendo, con un despliegue de herramientas de transferencia e ingreso, enfrentaron el año electoral 2017 y sacaron 41 puntos nacionales. La primera elección, el ciclo ascendente, con estas medidas heterodoxas. Esa fue la peor elección de primer ciclo de medio mandato desde la recuperación democrática, con excepción de la Rúa. Fue peor que la de Alfonsín, fue peor que la de Menem, fue peor que la de Néstor Kirchner. Todo el kirchnerismo mejoró siempre las elecciones de medio mandato que las que realizó Cambiemos, con excepción del año de la elección del 2013. Por lo tanto, una elección muy mediocre con ese panorama socioeconómico muy mejorado con respecto a esto que estamos viviendo, que es una pesadilla. Si en aquel momento, bueno, Cristina, 2 meses antes de las elecciones, armó un diseño de partido político nuevo, Unidad Ciudadana, de la puerta de Comodoro Pi, sometida a presión judicial y mediática como nunca antes vimos. Metió 38 puntos en el distrito que marca la media nacional para el peronismo y en particular para el kirchnerismo de manera plena. Provincia de Buenos Aires te da el rumbo nacional de las elecciones. Si vos sacás 38 en provincia, no sacás 60 a nivel nacional, pero tampoco sacás 12, como decían los diarios opositores. Bueno, los metió en balotaje. Si ese escenario hubiera sido nacionalizado, en la elección de medio mandato, en 2017, con todos los indicadores socioeconómicos muy mejorados con respecto a esto que vivimos hoy, ya tenían un escenario de balotaje con Cristina. Imagínate si esto continúa como todos los analistas socioeconómicos y en particular los economistas indican que va a encaminarse, o sea, para peor. ¿Cuál va a ser el escenario electoral del 2019? Yo no te puedo decir quién gana o quién pierde. Lo único que te digo es que ese 41% ya no lo tienen más.
y que es muy probable que en el 2019 enfrente una circunstancia electoral muchísimo más dificultosa que la que enfrentaron en el 2017, y la oposición, obviamente, cuando el oficialismo cae, hay sectores de la oposición que van a crecer. Uno, sin duda, va a ser Cristina Kirchner, porque el techo de Cristina Kirchner es dinámico. Yo les remito a ustedes que piensen, cuando Dualde perdió en 1999 las elecciones, era todo menos bonito. Le decían que era irrecuperable. Bueno, en el 2002 con la crisis era un piloto de tormenta. No se puede hablar de techo ni de piso como si fuera algo estabilizado en el tiempo e inmodificable. Eso va a cambiar. Cristina Kirchner está merodeando ya el 40% y el otro que va a crecer es Massa. Porque una parte de su electorado, él sacó 21 puntos en primera vuelta en 2015, y una parte muy importante, te diría casi más de 3 de cada 4 votos que sacó Massa en primera vuelta terminaron concurriendo a Cambiemos. Hoy leía a Ricardo Rubier, leía a Bachmann, que casi el 40% de los electores que tuvo Cambiemos en el balotaje de 2015, ¿se acuerdan? Sí, no claro. lo volverían a votar. Esos son entre 15 y 18 puntos de padrón electoral que están fluctuando y van a elegir opciones opositoras. Seguramente una parte irá a Cristina, otra parte irá a Massa, y ahí se va a configurar el escenario electoral de cara al 2019, que me parece el oficialismo lo tiene muchísimo más complicado que el de 2017, donde ya tuvo un escenario de balotaje. Es increíble. No han hecho diferencia ni siquiera en la primera elección de medio mandato en el ciclo de ascenso. Así que imaginemos que el 2019 para el oficialismo va a ser de todo menos sencillo. Ahora, si la candidata fuera Vidal, ¿es lo mismo o se complica un poco más Por para supuesto. la oposición? Es lo mismo. Pero es otro invento de los medios, esto de que hay un gobernador del mismo ciclo político que llegó de la mano del presidente, que va a resistir la decadencia del proyecto nacional y va a salir alegremente a ganar las elecciones nacionales por Macri. Miren, Vidal llegó con Macri, el ciclo de ascenso la puso donde la puso, y en el ciclo de descenso sigue el derrotero de Macri. Eso es obvio, es ley de juego, electoralmente es así. Si uno llega con un signo político a gobernador, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que es el gobierno, las decisiones del gobierno nacional son inmediatas, no hay posibilidad de autonomía, y Vidal hoy está sufriendo un desbarajuste de su imagen, producto de la gestión, que es tanto peor que el anterior que recibió. Con que sea igual ya tiene problemas, y luego este escándalo de los aportantes, ¿no? Truchos, que no sabe cómo desembarazárselo, pone a una funcionaria, a la contadora en provincia de Buenos Aires, la saca en tiempo récord en un día. No, es una cosa increíble. Los propios intendentes dicen que ellos no fueron. Yo nunca vi una cosa igual. Yo nunca vi que un intendente sea aportante trucho de la fuerza que representa y al mismo tiempo lo niegue. Es una cosa insólita, y las proporciones del escándalo todavía no han llegado a su techo. Vamos a ver dónde termina esto. Ahora, ya que hable de la transparencia Vidal, bueno, ya los efectos que provoca en la opinión pública son bastante poco contundentes. Se está en una situación muy crítica, porque el proyecto nacional que la llevó está en una situación crítica, y además porque la gestión provincial es mala y su imagen está siendo impactada por un episodio escandaloso de corrupción que le pega en la línea de flotación, porque esta gobernadora había hecho de la transparencia una, si no la única, y la fundamental bandera de su propia popularidad. Bueno, ahí lo tienen. Artemio, primero que nada, de nuevo gracias. Segundo, te volvemos a invitar a la provincia cuando quieras. Esta es tu casa, te esperamos cuando gustes. Y realmente, del personal, te agradezco que siempre te requerimos estás ahí, de verdad, de todo corazón. Gracias por la humildad. No, les agradezco la verdad, para mí es un honor hablar para la provincia. Bueno, ustedes tienen un gran intendente en Reconquista, yo les mando un saludo si escucha al Coqui Capitanich. Un abrazo y gracias por llamarme. Un abrazo grande, Artemio, te queremos. Le mandamos Chau. un abrazo a Jorge Milton, nosotros también, un abrazo grandote. El gran Artemio López pasaba por Ruidos Molestos. Para arrancar estamos bien, ¿no?